Ya de regreso con la información y esta mañana se encuentra aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, Aldrin Briceño, con quien estaremos platicando de la información en obra pública de los gobiernos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, Fátima, un verdadero gusto poder estar contigo el día de hoy y sobre todo felicitarte por este inicio de año, a ti y al auditorio. Gracias, comisionado. Igual para usted, que sea un año muy exitoso. Yo creo que así lo va a ser ya. Será para todos. Yo creo que es importante empezar motivado, entusiasmado un año como este 2024, en donde vamos a tener evidentemente como ciudadanos muchas responsabilidades y que evidentemente no se concentran únicamente en participar en la elección del próximo mes de junio, que esto sabemos que los yucatecos nos gusta participar, pero la participación ciudadana tiene que estar también encaminada a otros sectores de la sociedad y yo creo que es importante. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver, como tú seguramente viste a lo largo de este fin de año, cómo las plazas públicas, cómo los parques en nuestro municipio y en otros municipios estaban abarrotados de personas. Y yo creo que eso es importantísimo. Mientras nosotros no dejemos de estar en las calles, no dejamos que otras personas estén, quizás con otras intenciones. Entonces, en ese sentido, creo que la participación política es importante, pero es ante todo y más importante la participación de todos los ciudadanos estando en las plazas públicas, en la discusión pública como la que vamos a tener el día de hoy con este tema que evidentemente yo creo que no tan solo es importante, sino que también pone los puntos sobre las sillas, sobre todo en los servidores públicos que están relacionados con la compra o la venta de servicios y en este caso con la compra de estos servicios públicos, porque tanto el nivel federal como el nivel estatal como el nivel municipal, pues los gobiernos son los grandes constructores muchas veces y los grandes proveedores de obra y servicios. Así es. Comisionado, y es que muchas veces la dinámica del Estado es, pues no para, ¿no? Y vemos que están construyendo aquí, que ya remodelaron un parque, que ya pusieron luces, como bien menciona en diciembre, que estaban todos los parques llenos de luces. Y luego decimos, bueno, ¿y de dónde salió el dinero? ¿Quién hizo todo eso? Pues todo eso lo puedes saber si consulta. Es una consulta que tiene que hacer al INAIP, ¿no? Y todo ese dinero, como bien señalas, sale de una sola bolsa, que es la bolsa del pago de los impuestos de las empresas, de los empresarios, de los ciudadanos. Usted cuando compra un derecho, todas las personas pagamos un impuesto. Si usted dice, es que yo no pago impuestos, ¿cómo que no? Usted sube a un camión de pasaje, usted está pagando un porcentaje de ese boleto, va al pago de los impuestos. Entonces todos de alguna u otra forma somos causantes, somos contribuyentes de esta gran bolsa que finalmente la administración pública se dedica precisamente a eso, o se debe dedicar precisamente a esto, a administrar correcta, inteligentemente esos recursos en los bienes y servicios que son de utilidad para los ciudadanos. Evidentemente, el tema de tener un parque, por ejemplo, para el esparcimiento de la familia en un municipio del estado es una cosa importante, pero también es importante tener cuentas claras. Y las cuentas claras son a partir desde el inicio de la obra, donde se convoca a una constructora, a una persona física que vaya a construir ese parque y ese expediente se va formando con todas las facturas, con todos los documentos, con el proyecto de obra, con la autorización, etcétera, con todos estos documentos hasta la finalización de esta obra. Y estamos hablando de un parque, pero el proceso es el mismo. Tiene que existir ese expediente que refleje la historia y sobre todo cómo es que se construyó ese parque público. Y una persona que, por ejemplo, está viendo que se construye un parque público, puede solicitarle a la autoridad, por ejemplo, muchas veces son los municipios en el estado de Yucatán, pero muchas veces son las secretarías encargadas de la construcción de la obra pública. Y en nivel federal, ahorita vemos que, por ejemplo, Sedena está construyendo, bueno, pues habrá que preguntarle a Sedena o a Fonatur o a cualquier organismo que está construyendo precisamente sobre ese expediente de obra que tiene que existir, ese expediente que tiene que ser subido a las plataformas de transparencia y que evidentemente tiene que estar en los archivos para que la gente escudriñe, revise y diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con alguna factura o alguna situación que se haya dado. Por eso es tan importante la obra pública en nuestro país. No se trata de que los gobiernos dejen de construir, sino que los gobiernos tengan que cuidar a pie juntillas que el recurso verdaderamente se está haciendo. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado la transparencia, Fátima? Que muchas veces se cobran o se dice que se hace una carretera y resulta que en otras partes de la República esa carretera nunca la construyen. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que de pronto aparece en el presupuesto
que se va a construir un puente y ese puente no está, o ese puente jamás se puso al servicio de la ciudadanía, ese puente nunca se concursó, pero el dinero no existe. Entonces estamos hablando de que hay una responsabilidad por parte del servidor público, seas presidente, gobernador, presidente municipal, secretario, de hacer lo correcto con ese dinero que está precisamente para que lo administre de la mejor forma y se construyan los bienes y servicios que la propia ciudadanía necesita. Comisionado, ¿a dónde se pregunta? ¿Al portal del INAI, en el caso que sea algo federal, al INAI, directamente a las Qué buena dependencias? pregunta, Fátima, porque mucha gente todavía está confundida Sí. en que el instituto es el repositorio de la información. No, cada sujeto obligado tiene un archivo y ese archivo es al que nosotros tenemos que acudir y preguntar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una duda acerca del Hospital Orán, tengo que solicitarle al Hospital Orán primeramente que me conteste y posteriormente, en caso que el hospital no me conteste, tengo una segunda instancia que ahora sí voy a ir a pelearme con el hospital y va a haber una autoridad. Esa autoridad es el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección del Dato Personal. Y a nivel federal está el INAI. Entonces, si yo tengo una duda, por ejemplo, de cuánto es lo que se está invirtiendo en Izamal en el tramo del Tren Maya, le tengo que preguntar, por ejemplo, ¿a quién? Le tengo que preguntar directamente a las encargadas de la obra. En este caso sería Sedena Fonatur y finalmente solicitar, en caso de que haya una discrepancia, al INAI, porque esto ya es competencia federal. Ese sería el tema de las competencias y a quién preguntarle. Si yo tengo una duda acerca de un municipio como es el municipio de Progreso, le tengo que preguntar al municipio de Progreso en primera instancia, no al INAI. Nosotros orientamos para que usted haga la pregunta por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia o directamente. Hay gente que no sabe que puede llamar por teléfono a las oficinas de transparencia porque cada sujeto obligado, cada municipio, los 106 municipios, tienen una oficina de transparencia en donde hay un personal encargado por del tema de transparencia. Incluso si usted llama por teléfono, esa persona está obligada a tomarle su solicitud por teléfono. Si a usted no le gusta la computadora, no le interesa el internet, bueno, usted puede por teléfono llamar, que le pasen al oficial o en este caso al titular de la oficina de transparencia y le tiene que dar un folio de la solicitud que está tomando, que usted está pidiendo. Esa es la facilidad, lo amigable que es el derecho de acceso a la información, y yo creo que es un derecho que no podemos perder, porque al final de cuentas, si bien es un dique, es una contención a todos los temas de corrupción, lo que nos está haciendo ver el acceso a la información pública son todos estos casos de información en donde los periodistas, y hay que decirlo con todas sus letras, son los que se están jugando muchas veces la vida al mostrar estos casos de corrupción que tienen verosimilitud y que evidentemente pues nos indignan a muchos mexicanos. ¿Cuánto tiempo dura un archivo digamos que para consultar esta información de obra pública? ¿Cuánto tiempo? ¿Yo puedo consultar obra que se hizo hace cuánto tiempo atrás o cómo? Depende. Si es obra que tú quieres revisar o archivos de obra pública que se tienen que revisar, pues evidentemente tienen un espacio para estar, por ejemplo, en el repositorio que significa en este caso, la Plataforma Nacional de Transparencia. Tú puedes revisar la obra pública que está a 1, 2, hasta 3 años muchas veces y después esa información se va descargando, pero la información tiene que existir en los archivos ya a partir de la Ley Federal de Archivos y la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Yucatán. Esa información ya no se puede perder. Es información que tiene que obrar en los archivos de ese sujeto obligado, aunque tengan 5, 6, 7, 8 años o los años que sean, evidentemente a partir de la creación de la Ley General de Archivos. Entonces yo creo que son elementos que le dan seguridad al ciudadano, que le deben dar una garantía de que este tipo de utilización del erario público, del presupuesto público, tiene que ser utilizado con transparencia, con honestidad y sobre todo de cara a la gente. Yo creo que de otra manera no podría ser y es lo menos que nos merecemos como ciudadanos y es lo que debemos defender hoy que estamos en un órgano garante como es el órgano garante de transparencia del Estado de Yucatán. Comisionado, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Pues solamente agradecer la oportunidad de este espacio, pero sobre todo también a Grupo CIPSE, porque con esto nos acercamos a la ciudadanía. Y reitero esta felicitación por este principio de año, querida Fátima, y sobre todo que la pasemos bien y pues que Dios nos ayude a todos en este 2024. Así que muy buenos días. Gracias, comisionado. Excelente mañana. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.
Nosotros vamos con Nancy porque tiene más información.